Bienvenidos de nuevo a React Avanzado. En esta lección vamos a ver los selectores de porciones del estado de Redux. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre cómo podemos configurar lectores de Redux, una parte básica, qué son las porciones de reductores y cómo podemos aplicarlas, y cómo podemos conectarnos y usar dichas porciones del estado. Como hemos dicho, Redux tiene varias partes bien diferenciadas, tiene 4 partes bien diferenciadas. Una de ellas es el store, que es la fuente de verdad, es donde se encuentra el estado compartido de toda la aplicación. Y esa parte se configura simplemente utilizando, o lo vamos a configurar simplemente utilizando, una función que nos trae el toolkit de Redux, que es configure_store. Configure_store ya está totalmente preparado para devolver el store una vez le damos una serie de parámetros. El parámetro básico que tenemos que darle es un reductor, porque evidentemente la store dependerá de un reductor donde aplicar las acciones que vayamos a mandarle. Entonces, nosotros le vamos a mandar un único reducer porque realmente Redux solamente soporta un reducer. Esto está bien en el sentido de que solamente hay un punto en el que se resuelven las acciones, pero lo que nos interesará es cortar este reducer para poder utilizarlo en diferentes partes de nuestra aplicación, porque realmente tenemos diferentes partes diferenciadas según componentes, según vistas, tendremos a lo mejor una parte de usuario, una parte solamente relacionada con cosas de la aplicación. Entonces nos gustará tenerlo partido y por eso utilizamos las porciones de lectores. Las porciones de lectores, las porciones de reductores son parte del reducer y lo que nos permite es como aislar cierta funcionalidad específica que podemos poner en una pieza separada del reducer, pero que en instancia final se va a mergear con el reducer. Para nosotros, conceptualmente, va a ser una pieza separada, pero de manera específica para la librería va a ser un todo. Realmente la librería solamente entenderá un reducer, aunque nosotros hablemos de varios reducers. Entonces, de esta manera creamos una separación más conceptual, como hemos dicho, basada en las especificaciones, los requisitos, los componentes que tenemos y no tanto tener un solo reductor que será un poco complejo. Al final no tenemos ninguna ganancia, no tendremos separación, porque lo que tendremos es un reductor enorme que acepte todos los tipos de acciones y modifique la store. Es mucho mejor tener partes separadas que podamos manipular. Entonces, cada porción va a definir siempre lo mismo, va a definir un reductor propio, que se mergeará con el grande, evidentemente, y un estado inicial para dicho reductor. Y nosotros trabajaremos siempre referenciando a dicho reductor, aunque realmente las acciones se lancen contra el reductor general. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de porción de reductor, ¿no? Es muy sencillo, simplemente tenemos que llamar a la función createSlice y con createSlice lo que hacemos es definir lo que hemos dicho. Definimos el nombre del reductor, de la porción del reductor, en este caso lo vamos a llamar counter, cuál es el estado inicial, cuáles son las propiedades que se incluyen en el estado inicial. En este caso, pues solamente va a haber una, que es el valor, que es value 0, y luego el reductor, ¿no? Que esto lo que va a incluir son cuáles son las acciones que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, va a haber increment, decrement, increment by amount, y lo que va a recibir siempre, primer parámetro obligado, el estado, y el segundo parámetro que sea, por ejemplo, la acción que le lanzamos. Luego simplemente, como vemos aquí, los exportamos por separado. Exportamos las funciones y exportamos el reductor. Y aquí lo que hacemos simplemente, y como veréis no tiene mucha complicación, es cuando configuramos la store, en vez de introducir directamente el reducer, le vamos a decir que introduzca dentro del reducer cada uno de nuestros reductores. Para Redux, como hemos dicho, el reductor será una sola cosa, pero para nosotros, conceptualmente, el reductor serán muchas partes distintas que podrán hacer referencia a diferentes partes de la aplicación. De manera que evitaremos esa centralización que no estamos buscando. Y aquí podemos ver cuál es su uso. No tiene ninguna dificultad. Simplemente importamos las funciones como importaremos las funciones de cualquier otra función directamente de nuestra porción y las aplicamos con un dispatch que podemos importar directamente de Redux y lo llamamos, porque es un hook, lo llamamos como un hook. Y este dispatch será la función que lance dicha acción contra el reductor general. La ventaja será que conceptualmente estarán separados, pero serán parte del mismo reductor de la aplicación. ¿Qué hemos aprendido en esta lección? En esta lección hemos aprendido que para configurar nuestra store, para crear la store más básica, podemos utilizar la función configure_store de la propia librería Redux. Podemos también crearla a mano, pero habiendo una utilidad no tiene mucho sentido. Que crear una
porciones del reductor no nos da más que una ventaja conceptual para poder separar las diferentes partes de la aplicación, aunque realmente sea lo mismo que darle un reductor completo, y que conectarse a dicho estado solamente va a depender de los hooks concretos. Evidentemente también hay una forma para hacerla por componentes que no difiere mucho, pero aprovechándonos de los hooks y de que hemos dado hooks previamente, he preferido utilizar esta nomenclatura basándose solamente en hooks. Espero que os haya gustado esta lección. En la siguiente vamos a dar middlewares y uso del debug de Redux, lo cual será muy útil, sobre todo con el hecho de trabajar con un store global para poder mantener la trazabilidad de cada una de las acciones y cómo se realizan y así poder loguearlas en el sistema.